Hola, buenos días, buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos a nuestro live. Gracias, Ofelminda. Buenas tardes, bienvenida. Qué bueno que nos acompañes. Silvia, Ofel, abrazos. Ferce, Olga, Juanita. Súper bienvenidos todos. Qué bueno que nos estén acompañando esta tarde aquí en nuestro acostumbrado live de la 1 de la tarde. Estamos viendo, entre otras cosas, a los que nos siguen eh, frecuentemente, que se conectan con nosotros, cuál sea el horario más adecuado. Estamos pensando eventualmente pasarnos a otra hora en la cual podamos estar un poquito más de tiempo y compartir un poco más con ustedes. Hola, Lina, bienvenida, María Fernanda. Estamos esperando al doctor Santiago Rojas, que es nuestro gran invitado de hoy. Eh, Vamos a ver, él dijo que estaba pendiente. Hola, Carolina. Hola, Santiago. Ahí está. Estamos esperando que nos conteste para comenzar este diálogo. Hola, ahí estás. Hola, Santiago. Bien, 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 gracias. No te oigo. A ver si es un tema de mi volumen o será un tema de tu micrófono. Ahora sí. No sé si ahí me oigas mejor o si no pongo los Sí, audífonos. ¿Mejor? ya. ¿Me oyes bien? Sí, perfectamente. Ah, bueno, Santiago, súper. bienvenido. Qué gusto. Qué Hombre, honor. Muchísimas eso digo gracias. yo, qué honor, mi querido Ale, que nos conocemos a través de compartir lo que más nos interesa, que son los pacientes, en el buen sentido del término, compartir y es poder estar con ellos, aprender de ellos. Y yo creo que nosotros los médicos aprendemos más de los pacientes que de cualquier libro, de cualquier teoría y de cualquier cuento que nos hayamos oído en un congreso, sino lo que hemos vivido con ellos. Sí, 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 sin ninguna duda. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos. Pues, no sé, me parece que sobra presentarte. Eres una persona súper reconocida a nivel latinoamericano, yo diría, y seguramente he visto que también haces charlas y conferencias en muchas partes, también en Europa, en Norteamérica, pues mostrando tu interés por el tema de la medicina alternativa, de los cuidados paliativos, de la oncología homeopática, de también temas espirituales. Eres un autor increíble, como con más de 15 libros, Santiago. ¿Cuántos llevas ya? ¿A qué horas? Por ahí, por ahí vamos. Increíble, ¿a qué horas publicas tantas cosas? No, yo ¿Sabes? creo que la vida se renueva en cada momento, entonces es como pensar siempre en la misma dirección y es ir aprendiendo y compartiendo para seguir aprendiendo y seguir compartiendo. Mm, Como la escuela de la vida se está dando en cada momento con cada persona, con cada paciente, con cada artículo que uno lee, cada libro, cada... Además yo tengo un regalo que es maravilloso, que es que puedo mm, entrevistar personas todos los días, dos, tres veces a la semana en Caracol y eso para mí ha sí, sido la escuela más bella que me han dado de regalo, porque yo preparo un tema, entonces vamos a hablar sobre suicidio. Entonces yo preparo mm, el tema, interrogo a un especialista, entonces el especialista me dice cosas como me dijo Ariel, que una persona cuando siente que no pertenece a algo o cuando siente que no tiene solución es más proclive al suicidio. Entonces yo he leído, integro esa información, la adapto y la trabajo y se vuelve parte de mi vida, la aprendo con los pacientes. Luego alguien me habla sobre coronavirus. Al día siguiente alguien me habla sobre la lactancia materna y estoy renovando el conocimiento actualizado de alguien que lleva 30 años leyéndolo y me lo cuenta a mí en un corto periodo. Entonces eso me sirve a mí muchísimo. claro, pero además haces algo que no solamente te sirve a ti, sino a todos nosotros los que
los que te escuchamos y te seguimos, y es que no te quedas con el conocimiento, lo repartes, lo difundes, lo entregas, lo haces además muy, muy digerible para cualquier público, cosa que no es nada fácil, ¿sí? Y lo entregas, lo devuelves a la humanidad, no sé, a todos los que te seguimos y que te aprendemos de tantas cosas, ¿no? Pero Yo más siempre recuerdo. creo que el conocimiento es como el aire, mi querido Ujú, Ariel. Uno mm, debe poderlo absorber, optimizarlo o sea, utilizarlo, porque a mí el conocimiento que no se utiliza me parece, pues, simple y llanamente estorbo. Llenarse uno. Yo creía que a la gente nos debían educar para saber respirar, para aprender a amar, para aprender a socializar. Eso es más interesante que saberse los ríos de Bogotá, de Colombia y o de Ucrania, que los puedo encontrar en este momento en cualquier tipo de literatura, pero saber resolver problemas de la vida, saber enfrentarse a las penas de amor, saber experimentar el amor por la existencia, el manejar una depresión, el saber alimentarse, esas son materias de la vida. Los otros son mm, materias del intelecto que son útiles para cierto tipo de exámenes, pero la vida no lo examina uno así. Eso es de como acuerdo. cuando uno aprende inglés en una academia muy pachucha, y entonces uno le enseña en inglés y sale uno, le dicen, el señor tiene una camisa verde, uno camina por la playa, y salen unas frases. Si llega uno a la aduana de Estados Unidos y el señor no tiene una camisa verde, no camina por la playa, y uno se queda bloqueado. Entonces, Claro. el conocimiento que uno aprende en la academia del colegio le sirve a uno para pasar el examen del colegio, pero no le sirve para la vida. Y lo que Ujú. necesitamos experimentar en la vida, lo experimentamos amando, lo experimentamos sintiendo, lo experimentamos. Por eso la psicología es tan bella, porque nos hace ver el ser humano de una manera integral, no solamente de una manera cognitiva desde el punto de vista del conocimiento, sino de una manera experimental, que estamos experimentando la vida en cada momento. Yo Claro, que me es como, divierto mucho como de... te Dale. fijan los conocimientos, ¿no? Combinando la parte experimental, la parte intelectual y la parte emocional, desde luego, porque si no, queda un saber ahí estéril, como tú dices, ¿no? Sin aplicabilidad. Oye, estoy pensando cuándo nos conocimos, cuándo nos vimos tú y yo, y llegó a mi mente con un poco de tristeza, lo reconozco, José Fernando Robledo, ¿no? Nuestro querido Sí, José Fernando, que a partir de la situación de él fue que nos volvimos a reunir el año pasado un momento para hablar sobre el suicidio, pero sí, él nos juntó una vez en la clínica Reina Sofía, no sé si te acuerdas, una charla que tuviste ya hace como 30 años, Santiago, yo creo. sí, 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 por esa época del Y qué 90. Yo popa- conocí a José Fernando y a su sí, esposa y a sus hijas. Precisamente cuando lo conocí estaba en el embarazo de la segunda niña y pues mm, fueron 3 meses y hicimos una muy bonita amistad y fue muy doloroso para mí sí, ese ustedes proceso trabajaron. y nos enseña la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano y lo maravilloso que es la vida cuando se puede experimentar. Y Sí, 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 sí. y ahí nos conocimos, hicimos unos eventos también en la Reina Sofía y luego en la Madre, donde tú estabas, allá hicimos algunos y con Enrique Pedraza. Claro, claro, y el simposio de psiconcología, el que nos aportaste ahí tantas luces con tu Ahí yo conocimiento. encontré una cosa muy bonita en ese congreso, recuerdo, porque vinieron Mm, unos personajes que hablan de espiritualidad y salud, que para mí en ese momento era motivante, pero no era asociada, como que la espiritualidad era mm, muy personal mía, muy de una sí, búsqueda interior, y no, empecé a ver los primeros estudios de espiritualidad y salud, y por ejemplo todos unos análisis de la Universidad de Duke, de la Universidad de la UCLA, de California, de Harvard mismo, que mm, mostraban como, por ejemplo, la definición, espiritualidad es la búsqueda de encontrar todo lo sagrado en cualquier experiencia de la vida. Esa definición la aprendí en ese congreso y la empecé a ajá, desarrollar ya como una estrategia y empecé a buscar artículos y empecé a encontrar como que había un mundo que sí respaldaba algo que yo lo veía cotidiano, que lo había aprendido mm, más de los moribundos y empecé a ver que había un grupo de científicos de la neuroteología, por ejemplo, supe que había neuroteología en esa época y cómo todo lo sí, habían investigado. Yo había leído, pues había trabajado la parte de la meditación, pero no había visto ese interés de un grupo científico americano en esto, porque yo lo había mm, visto como muy de vida interior, pero no como de ciencia. Y es lo que claro, realmente la claro, neurología y evidentemente lo que uno tiene que ver es, yo siempre digo que las ciencias son como los canales o las de televisión. Y es que uno tiene que saber a dónde apunta, porque si no, pues uno sigue viendo el mismo canal de la política tal o del deporte tal, pues solo se queda sesgado ahí. Pero hay muchos mm, grupos investigadores y en esa época pues no teníamos internet ni nada, o sea, ni había libros casi de todo. Entonces, hoy en día sí, pues uno se mete a
a cualquier lugar y ya estoy yo suscrito a mis revistas y cosas online que uno las lee y eso es para mí un disfrute de aprender todos los días. Claro, claro, sí. Nuestro tema, Santiago, de este mes con el cual compartimos también un poco en tu programa, es el tema de la resiliencia, ¿no? Como en ese momento, compartieras más allá de tu conocimiento y el hombre estudioso, investigador, tal, nos compartieras como desde el punto de vista del médico, sí, pero del ser humano que interactúa con otro ser humano a quien tú has ayudado a crecer en medio de la dificultad, ¿no? De la dificultad clínica, de una enfermedad muy compleja, de una enfermedad que puedes llevársele la vida a la persona y tú lo tomas, lo apoyas y ves que esa persona crece después de esa dificultad tan grande. ¿Qué has notado? No sé si tienes en tu mente, en tu Sí, corazón. tengo muchos, muchos, muchos. Hoy tuve un regalo. Hoy como si estuviéramos de acuerdo con ese personaje. Me viene un paciente hoy que Mm, además ya está con pelo, que lo conocí hace 1 año y medio aproximadamente con una enfermedad metastásica en varias partes del cuerpo. Tiene un mm, examen de la semana pasada limpio. Pero no solo eso, sino toda la transformación que ha hecho. Yo le decía, lo único que me duele de esto es no coger los tapicos. Porque yo los cojo a los pacientes a veces y los espicho y los cojo y los doy y me produce toda esa sensación y claro. tener que como puro Mm, abrazo de coronavirus, así como de estos virtuales. mm, Pero fue muy bello porque dije, yo estaba desde hace 2 días como pensando qué pacientes podría yo contar de historias reales, pues porque así claro. lo buscamos, porque son historias reales, no son, digamos, la primera vez que yo conocí algo de resiliencia en ese sentido, lo leí en un artículo que hacían con referencia a un estudio que hicieron Elmer y Alice Green de un instituto en Estados Unidos de relación mente-cuerpo, donde ellos empezaron a darse cuenta que había pacientes que se habían curado, eso fue 70, 80, de enfermedades llamadas terminales y qué habían hecho. Entonces se fueron a investigar qué habían hecho y todos contaban historias muy particulares. Tomé esto, me hice este tratamiento, me hicieron aquello. Pero ellos empezaron a tomar puntos comunes, como qué fue lo común que hicieron ellos que les llamó la atención. Y Sí, cuando empezaron a encontraron que habían hecho algo fundamental, es que habían encontrado un sentido para la vida y un sentido de la enfermedad. O sea, la vida había tenido un nuevo sentido, un para qué vivir, y la enfermedad se volvía parte de ese sentido. Cuando yo estuve en ujú, el cancerológico rotando en esa época con José Fernando y todo, cada vez que yo veía a un paciente que les decía, yo me mejoré con esto, y todos le decían, no, la pateabate y el cascabel no sirve. Entonces yo me iba y salía y le decía, venga, cuénteme qué hizo. Inicialmente buscaba la pateabaca y el cascabel, pero después me di cuenta que había otras cosas que no eran la pateabaca y el cascabel o la hierba de no sé qué. Siempre creemos que una cosa externa nos cura. Y lo que realmente uno ujú, descubre es que son los cambios internos los que permiten que eso externo lo cure. O sea, si no hay un cambio de paradigma en la posibilidad de la curación del paciente, y eso es lo que hace la resiliencia. La resiliencia es un cambio de paradigma que acepta una nueva realidad ante una realidad que se vuelve caduca, que es la enfermedad, que es el sufrimiento, que es el caos. Un paciente sí, como el de hoy, por ejemplo, yo siempre digo que un paciente tiene como 3 patitas en el trípode donde se para. Uno es ajá, el tratamiento, otro es el apoyo y otro es el mm, proyecto de vida. Y estas tres son independientes pero interdependientes. O sea, el trípode no se sostiene con 2 patas. O sea, estos pacientes no se curan porque se queden en la casa orando, sino porque hacen un tratamiento, pero a Dios rogando y con el mazo dando, se pueden tener un proyecto de vida y cuentan con un buen apoyo. Un buen apoyo de partner que le ayude. Incluso en la ujú, espiritualidad es muy importante el apoyo divino. Porque cuando uno piensa que Dios lo castiga por la enfermedad, pues Dios es un juez. Y entonces yo le temo a Dios. En mm, cambio, los que te curan, desde el punto de vista de la espiritualidad, siempre los que yo encuentro, ellos ven que Dios es un partner. Pero no Dios lo cura, Dios es un partner. O sea, yo hago todo para curarme con el tratamiento y Dios es mi partner. No es, yo no tengo nada, Dios me cura. Los negadores son para mí más peligrosos en este sentido. Yo no tengo cla- nada, Dios me va a curar. claro, Yo ajá. están Y, en un lugar de comodidad, ¿no? mm, ¿y recuerdas alguna transformación del sentido de la vida que te haya impresionado principalmente? Como alguien que vaya por un lado y dice, no, a partir de ahora, como la epístola de San Pablo, ¿a dónde vas, Saulo? Y dice, no, reoriento mi vida completamente y a través de eso Tengo
Tengo dos en este momento cuando me lo preguntas. Una mujer, por ejemplo, tengo una historia muy bella de una mujer con un cáncer de mama. Llega al consultorio, me acuerdo, con el marido, y el marido le decía cosas y ella le asentía, y la señora empezó a grabar, cada vez se grababa más, y como que era una historia yo decía, esto no funciona bien, aquí hay algo que no está bien. Ella es muy condescendiente. En algún momento de la historia tuvimos la oportunidad de hablar, no quiero entrar en detalles como tan antipáticos para hablar, pero en algún momento de la historia ella me empezó a contar y yo le hice unas preguntas. A mí me gusta más que darles ideas, y esto es para mí más interesante, es cuando uno le hace una pregunta y el paciente encuentra respuestas. Es mucho más interesante cuando yo se las doy. Porque si yo se las doy es mi teoría que es totalmente particular. Pero cuando en un diálogo el paciente encuentra respuestas, yo sé que ese paciente se va a mover porque hace como un clic y dice, ¡tum! Esta señora mandó al marido a donde sabemos, en un momento de Ajá. grandeza, de su Wow. enfermedad que había avanzado, que era una enfermedad, digámoslo, un cáncer de mama con cierto, un estado, digamos, ya localmente avanzado y con que el pronóstico no es bueno en el sentido médico. Ella decide hacerse el tratamiento, la quimio, la radio, la cirugía, pero decide hacer una transformación en su vida muy bella y utilizar el arte como parte de su transformación. Wow. Música, escritura. Hoy es una mujer que enseña de estos temas, pero no solamente eso, sino que ella incluso le empezó a hacer cartas al tumor, todo un proyecto de vida. Hoy en día podemos decir que somos amigos en el término real del término, porque yo termino disfrutando infinitamente ver eso, porque para mí, yo siempre creo Claro. que cuando uno sale del árbol, uno es un árbol en potencia y vuelve a ser sembrado. El problema es que no todo el mundo siembra esa semilla, entonces se queda la semilla ahí sobre una mesa y nunca progresa. Pero hay gente que coge su semilla, la siembra, se arraiga un nuevo proyecto y se transforma. Y ese proyecto no es, yo quiero dejar eso claro, no es excluir un tratamiento, ¿eh? O Ah, sea, no, porque si uno, por supuesto, por supuesto, por pero supuesto. Mm. porque es que a veces uno como que yo puedo con todo, ¿no? Para mí son tres patas Ah, iguales de sí. importantes. Entonces, fíjate que el apoyo, de esa paciente y de otra más, que también se me viene a la mente, aprendí una frase, esta no me la dijo, pero la siguiente sí se lo dijo delante mío, y yo pongo mucha atención. La gente en el programa de radio se da cuenta que yo le repito lo que dicen, pero yo pongo atención, aunque en la consulta a veces parecería que no pusiera. Yo no sé para dónde miro. Mi mamá le decía a la profesora del colegio de chiquito, él pone atención. Uno no sabe cómo, pero él pone atención. Entonces, yo no sé qué cara de bobo pongo, Atención pero parece dual. que no pongo atención. Pero pongo mucha atención. Pongo una atención rara, sí, yo no sé por qué no me veo cuando lo hago. Ahora es cuando más me veo hablando, porque a veces me veo que te estoy mirando a ti más Mm, tiempo, que es más interesante, pero esta paciente le dijo una frase al pero marido también que a es- mí se me quedó. ¿Te mm, escucho? sí, sí, Hay una frase, sí, esta mujer le dijo una frase al no, sí. marido, bueno, le dijo una frase que yo se la he repetido a muchas parejas. Y ella le dijo, sentado al lado mío, después de que estábamos hablando en la consulta, y le dijo, ¿sabe qué? No le voy a pedir que me acompañe en esto que viene aquí en adelante. Le acaban de diagnosticar un cáncer, le iban a operar, iban a hacer quimioterapia, cáncer de mama, y el pronóstico no era bueno, en el sentido que ya Ujú, había aparentemente metástasis. Esto fue hace muchos años. Y se le sentó, se estaba sentada al lado de él, y de pronto hablando, llorando, mal, deprimida, el marido tocándola, hijita, yo te ujú. voy a, no sé qué, pero muy, y ella se volteó y le dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo, como si hubiera una iluminación. Le dice, Ajá. yo no le voy a pedir que me acompañe, yo le voy a decir que yo me voy a curar. Yo quiero decir, ¿quiere estar ahí? Venga, pero yo no se lo voy a pedir. O sea, Wow, este ya, wow. Lo eso asumió fue como, para mí como, o ¿no? Mm, sea, yo mm. voy a curarme. Si usted quiere estar conmigo, adelante, vamos los Ajá. dos. Pero si no quiere estar conmigo, hágase a un lado que yo sigo sola. Eso te lo Y esa dijo, es mi pero respuesta. delante del consultorio. Fue como un momento en que ella hizo como, estaba llorando, destrozada, que el diagnóstico, recién diagnosticada, que me va a morir. Y no sé, en un momento hizo, "Oh", y se quedó mirándolo y le dijo, mire, viejo, no en esas palabras seguramente, pero el resumen sí es exacto. Ajá. Yo voy a seguir adelante. Yo no le voy a pedir, eso sí me acuerdo, no le voy a pedir que me acompañe. Yo quiero seguir. Si usted quiere, Ujú. venga. No le voy a decir que me acompañe, no se lo voy a pedir. Y
Y siguió Ujú. charlando. La mujer está viva, estoy hablando hace Ajá. más de 20 años. Está No. separada, Ajá. entre otras cosas. No quiero decir que todos los maridos jodan la vida de las mujeres, muchos maridos son muy buenos partners. Lo que quiero decir es, si uno tiene un buen partner, esa compañía es peor tenerla que no tenerla. O si tiene un buen partner, esa compañía es vida. Claro, Un niño en claro, realidad claro, cuando claro. intensivo, porque esto suena como que yo tengo que separarse para mejorarse, ¿no? Yo no estoy diciendo eso, yo tengo 25 años de casado y quiero seguir ahí. Ujú. Lo que es diferente es que si el partner que uno tiene es parte del problema o es parte de la ayuda, de la solución, pero el paciente, para mí lo más importante de la resiliencia, y es que yo cuando lo encuentro en un paciente lo disfruto profundamente, y es ese Ajá. paciente que sabe que él es el responsable del 100% de su experiencia interna Sí, y nos sí, regala sí. la experiencia externa a los demás. No, no el 92. Ujú. Claro, O sea, claro, ¿cómo? O sea, no está esperando que nosotros le resolvamos la experiencia interna, sino que le hagamos más fácil la externa para que pueda tener más capacidad de desarrollar la interna. Eso como lo traduzco en castellano. ujú, Y es, por lo favor. que a mí me está pasando y lo que estoy sintiendo, yo lo puedo resolver. Pero necesito que me ayuden en las cosas de afuera, las logísticas, los síntomas, que me apoyen con el tratamiento, que no me jodan la vida en exceso, como... Pero yo puedo con lo que tengo adentro. Con lo que, porque Ujú. además, estas enfermedades, a diferencia del coronavirus que viene de afuera, el Sí. 80% de las enfermedades que tenemos hoy en día crónicas son generadas por aspectos internos, emocionales, Ujú. darme. Ujú. Yo le digo, necesitamos hacer algo para que se, o sea, si no, no existen los tratamientos, si no, no existen. A ver, si yo tengo una Claro, enfermedad que sea, necesito algún tipo de ayuda externa, puede ser transitoria o permanente. Si a mí me quitan la tiroides, pues mi tiroides no existe, pues yo voy a tener que tomar una pepita o lo que sea, no pasa nada. No, no, no es un por problema supuesto. como esto. Yo tengo Ajá. gafas. Si no fuera posible, pues yo no tendría gafas. Pues si no tengo Bien, gafas, me voy aquí contra el mundo. Pues me las pongo. No pasa claro. nada. Sí, sí, sí. Oye, hablando de eso de que yo tomo desde adentro mi fuerza y necesito apoyos externos como para manejar situaciones puntuales, ¿hasta qué punto yo sé que tú tienes un equipo maravilloso de psicología en tu equipo médico, en tu clínica? ¿Hasta qué punto el apoyo en salud mental, en el apoyo emocional, es importante en esos casos? Digamos, ¿en qué pasos la propia persona se enreda en la cabeza y no es capaz Sí, de adquirir esos apoyos? ¿En qué momento tú dices al psicólogo o al psiquiatra, venga, ayúdeme para desentrabar este proceso, que esta persona no está marchando bien desde adentro? yo primero creo que el psiquiatra y el psicólogo tendría como tres grandes capítulos de la vida del paciente. Uno, el que cree Mm. que el 100% del problema viene de afuera, de la madre, de la... Entonces uno, a veces yo le digo a los pacientes, mire, si su mamá es el problema, ¿por qué no la operamos a ella? Y una vez salimos del problema. Entonces, ese paciente requiere un apoyo psicoterapéutico porque no ha asumido su vida. Sigue siendo un niño, aunque tenga 60 años. Ese es el paciente que dice, y el remedio no me lo tomé porque mi esposa no me lo dio. Entonces, Claro, a ver, ese paciente requiere un apoyo psicoterapéutico hasta que, a ver, asuma que usted tiene que ver en esto. O sea, la por supuesto. enfermedad está en usted es responsable y nosotros somos colaboradores de esa responsabilidad en su proceso. Ese paciente requiere apoyo. Ok. Está un segundo, está un segundo que sería para mí ese paciente que está no pudiendo, este es el que está, digamos, rechazando y negando toda responsabilidad. Ese paciente la psicoterapia le ayuda mucho porque lo que le Mm. hacen ustedes y lo que hace la psicoterapia es hacerle ver a la persona la realidad y no la no y sacarlo de una fantasía que puede no ser psicótica, puede ser neurótica, pero es una fantasía. Esto no tiene nada que ver conmigo. A mí trátenme, háganme, denme, quítenme y es problema de usted. O sea, mi esposa no me dio el remedio y yo por eso estoy hipertenso. A mí no me hicieron esto y eso para mí simplemente es una actitud infantil, ¿eh? En castellano Mm. simple. O sea, yo lo que le digo Por es supuesto, asuman la sí. responsabilidad. Esto está bien que el Ajá. niño de 6 años lo diga. Mamá, denme el Mm. remedio, lléveme a la vacuna, hágame lo que sea, pero la persona de 35, 40, 50 años, El adulto. ese Mm. hay un segundo, el que requiere fármacos. O sea, que lo que le está ocurriendo, una Mm. tirotoxicosis, hay que manejarla con fármacos. Claro. Hay un cuadro o un cuadro de dolor o un cuadro
de una demencia transitoria por toxicidad, de una falla hepática por un cáncer. Ese paciente requiere un manejo de psicoterapia y de farmacoterapia psicoterapéutica. Y, Ajá. y también, si ese paciente está en un cuadro de cualquier tipo de alteración, hay, digamos, tres grandes enfermedades del área mental que ustedes conocen bien. Entonces, la enfermedad bipolar, ese paciente requiere un tratamiento. Cuando está en su fase de exaltación manía o en su fase de depresión, requiere manejo médico. O ese Ujú, paciente que está en una profunda depresión o una excesiva ansiedad que no puede con ella, por supuesto que requiere un apoyo muchas ujú. veces transitorio, pero lo requiere. Uno no puede pretender no puede pretender, cuando yo digo eso, que la persona asume sus responsabilidades hasta, yo siempre les digo, uno debe saber hasta dónde puede llegar y dónde no se puede pasar. Y eso es Ujú. asumir la responsabilidad. O sea, yo puedo con esto Claro. y cosas que no puedo. Mm, Como profesional de la salud también nos pasa. Hay compañeros míos que me dicen, yo no sé cómo a usted le gusta esto. Yo digo, a mí me gusta esto, pero no me gusta lo suyo. Así de claro, sencillo. sí, sí, sí. Sí, lo mismo digo yo también, cuando me dicen, sí, alguna vez que nos tocó tomar un paciente que está en una agitación psicomotora en urgencias allá en Marley, lo tomamos, protocolo tal, y el jefe de urgencias, que era un cirujano muy avesado y que le encanta la cirugía y el riesgo y tal, me dijo, Ariel, ¿cómo fue capaz usted de hacer esta cosa? Yo sería incapaz de manejar un paciente como lo manejaron acá. Yo le dije, yo sería incapaz de hacer una cirugía como usted, como las que usted es feliz haciéndolas, ¿no? Cada uno con su especialidad. Santiago, qué maravilla estar contigo, qué hombre profundo, sabio y generoso y alegre con el conocimiento. ¿Sigues practicando la magia? Digamos, más allá de la magia médica, la magia con tus... Pero quería contar, hablando de magia, falleció ayer el gran Kino, a los Oh, 88 años, con un legado enorme de reflexión y de alegría. ¿Qué te deja a ti, Kino? ¿Qué historietas recuerdas sobre él? ¿Qué piensas como del legado de este gran yo, creador? yo tuve el honor de tener un intercambio con él y eso para mí fue un gran regalo. Quiero explicarlo porque cuando yo empecé a enseñar las esencias de flores, si alguien eh, tiene un libro que yo escribí de esencias de flores, yo no pudimos contactar con, en ese momento estaba la oveja negra, no pudimos contactar por Kino porque yo enseñaba los estados emocionales a través de los personajes de Mafalda. Y cada estado emocional lo describía con alguno digamos, de las viñetas en uno de los arquetipos que ellos transitoriamente mostraban. Entonces, digamos, el inseguro, el indeciso de Felipito, un poco la derechista extrema, radical de Susanita, un poquito la revolucionaria, inconforme y además humanista de Mafalda, y mostrar cada uno. Y Ujú. Guille, que me parecía a mí que más me gustaba siempre era Guille. Y yo me leí todos los cuentos de Mafalda y saqué viñetas y durante unos 4 o 5 años enseñé la terapia floral de los estados emocionales con las viñetas de ellos y las ¿En presentaba en esa serio? época positiva, sí. Hay mucha gente que lo siguió. Y yo hice un libro, mi mamá me lo dibujó, y había puesto todas las viñetas, pero esta editorial no me lo permitió, y no pude llegar a Kino. Yo le escribí a Kino en esa época, estamos hablando de años 80 y pico, 90. Y luego Cirolo Cabral, que es me hizo un contacto con él. Bueno, para mí eso es como haber estado en el cielo. No, Yo recuerdo a Kino, ayer puse un párrafo de algo que él dijo que es muy bello, sí. y es que la vida la estamos viviendo al revés, que nosotros deberíamos nacer viejos, rápidamente, digamos, empezar a recuperar fuerza, que nos sacaran uno del ancianato, y uno cuando ve el ciclo de la vida de niño y de viejito es casi lo mismo, o sea, desdentado, calvo, orinándose y poposeándose, como pasa en un paciente muy viejito, el niño me pasa chiquito, Ujú. pero él decía, hagámoslo al revés, y después uno se empieza, le dan un premio por haber trabajado 40 años, luego empieza a disfrutar la vida, se vuelve joven, luego se vuelve dependiente, luego está en el vientre con root cervix, calefacción central, y luego se funde con la vida en un orgasmo. Hemos dicho, mejor descripción que esa, Sí, no, ella. esto es un sabio. Pero Mm, hay muchos. Quino tenía, personalmente Mafalda, y yo tengo el libro de médico de Quino y lo he usado ya, digamos, en esta época. Este año no estoy usando viñetas de nada, pues estamos en este sistema. sí. Pero el año pasado, incluso dictando una charla sobre duelo y sobre otros tipos de cosas y sobre Ujú. miedo, por ejemplo, puse otra vez personajes de Quino y de Mafalda en las fotos, ya, digamos, no en diapositivas como antes, ya
más estructurados. Yo creo que a mí me marcó profundamente, pero te cuento yo tuve un impacto muy simpático y me dolió muchísimo. A mí me encantaba Mafalda. Primero que todo, tengo que decir dos cosas un poco locas. Cuando yo estaba chiquito y empecé a ver Mafalda, yo leí Minifalda, no Mafalda. Eso fue la primera vez. Minifalda. Entre otras cosas, ella tenía una minifalda como vestía, y yo durante varios años de mi vida leí minifalda, porque uno la mente se condiciona y sabe lo que leía. De Claro. pronto, como a los 12 años, me di cuenta que era Mafalda y no minifalda, y yo seguía leyendo minifalda cuando leía la tira cómica. O sea, es tan absurdo eso que tengo que reconocerlo. Me gasté, no sé, 6 o 7 años de mi vida leyendo minifalda, pero me pasó algo muy, muy impactante. Mafalda Ok. es argentina, por supuesto, es una niña argentina. Yo fui a ver la película de Mafalda y cuando dice, sí, sí, ¿qué? Esta no es Mafalda. Mafalda habla tinta. Y me dio un yello en el teatro. Cuando fui a ver la película dije, no, Mafalda no habla así. Pues obvio que Mafalda habla así, pero mi Mafalda, con la que yo dialogaba, la que yo conocía, la que yo estructuraba en mi mente, pues hablaba de la manera que yo hablo. Entonces, Claro. el tono me Mm. golpeó muchísimo, y no porque el tono me pareciera antipático, sino porque esa no era la voz de Mafalda. Evidentemente, las dos cosas que estoy diciendo son ridículas, tanto que leí mi Mafalda y Mafalda no era. Pero bueno, así funciona la mente humana. Qué Y lindo. después dije, bueno, ya valoro, además, pues el genio de Kino. Y como digo, después de que pude, y él además dijo, yo te hubiera regalado las viñetas para que las hubieras puesto. Y dije, bueno, pero no importa, ya las regalaste, porque ya yo las he usado durante toda Sí, la claro, vida. porque alguien escribió en el chat que qué pasó con ese libro. El libro salió con ilustraciones de tu mamá. Ella te hizo los dibujos, entonces. Sí, Las y alguien ilustraciones. hizo los dibujos, pero no fueron o sea, sí, no los hizo un cuñado de Patricia Ortiz que trabajaba con nosotros en esa época, hizo los dibujos, ahí salió, y con la hermana de ella, Mm, y están los nombres de ellos ahí puestos, pero mm. básicamente yo entendí, y fue porque nos tocó hacer otras, porque no se pudo conseguir el permiso. Esto está hablando del año 89, 90, hace muchos años, ya el siglo casi antepasado. Entonces, Qué lindo, qué lindo este diálogo, Santiago. Te lo agradezco muchísimo, muchísimo, porque además una parte como humana tuya tan, tan personal y tan linda con estos personajes de Mafalda y de Quino, y bueno, e incluso con tus propias, digamos, distorsiones cognitivas fruto de la infancia. Pero de verdad, sí, pero yo leía eso y un día, no sé, yo estaba ya 12, 13 años por ahí, no sé qué edad tendría, pero ya no era tan chiquito, y un día leí Mafalda, ¿qué es esto? Y yo seguía leyendo Minifalda. Esas cosas a mí me llaman la atención. A mí cuando me pasa algo, yo me sorprendo, paro y como que digo, bueno, ¿qué es esto? Y ¿cuántas veces? sí. Ujú. Era un niño y veía, la niña se vestía con minifalda y yo la veía minifalda. Y yo leía minifalda y no Mafalda. Y lo leía, lo seguía leyendo todo el tiempo. Y un día entero yo, esto nunca lo había contado al público, pero bueno, ya no me sonrojo de nada. Yo ya en esta época de mi vida me divierto de todas mis bobadas. Y en su momento me hubiera dado vergüenza contarle al público lo que yo había hecho durante, no sé, 5 o 6 años de mi vida permanentemente. Claro, todos quedamos ese tipo de distorsiones y a veces vemos el mundo de esa manera y creemos que es así y luego lo corroboramos y decimos, no, hay otra perspectiva, ¿no? Qué Y lindo, hacemos, uy, Santiago. Puedo estar aquí horas hablando contigo, qué charla tan amable, tan amena, tan generoso tú no solamente con tu conocimiento, sino con tu experiencia, con tu vida, con tu vivencia personal, con elementos de tu propia infancia. De verdad, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme de gratitud. Tenemos muchos comentarios, qué pesar no poderlos contestar a todos, pero bueno, ahí queda el video grabado. Sigue creciendo, sigue iluminándonos nuestra vida cotidiana, iluminando a tus pacientes, permitiéndolos crecer, permitiéndolos cuando no se puede eso, aceptar la realidad y acompañarnos a un buen final de la vida, pero con esta alegría y con esta generosidad
Abrazos, abrazos totales, Santiago. Ariel, muchísimas gracias por esta oportunidad, este regalo, este compartir y por todo lo que haces por muchas personas, los que no lo conocen de mi comunidad. Ariel hace un trabajo muy bello en psiconcología, es un escritor, conferencista, autor y sobre todo psicoterapeuta. En el tema del cáncer creo que uno necesita entender, como para terminar con una idea fundamental, el cáncer nunca es el tumor. No pensemos que el cáncer es solo el tumor y tratemos de destruirlo, entendamos que es un ser humano que vive con una enfermedad que se manifiesta concretamente en un espacio, pero que compromete toda su vida y su socialización, su sexualidad, su intimidad, su proyección. Y ver a un ser humano integral es esencial. ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo se llama? Aquí está Fionita. Saludos. No, Sí, sí. no hay nada más bello que Humano los gatos. integral, tú, Santiago. Abrazos. Estamos hablando. Abrazos, muchas gracias. Chao. Chao. Adiós. Chao. Uf. Señorita, hasta que él salió, ¿no?